Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, y pues delante de ti como iglesia. Te rogamos ahora, hables a nuestro corazón, que a través de la epístola que el apóstol escribe, Señor, seamos también nosotros aquel remitente, Señor, al cual va dirigida la palabra que el Espíritu Santo ha preparado en esta tarde. Así que danos, Señor, la humildad para reconocer y aceptar lo que tu palabra tiene para nosotros y permitir, Señor, doblegar lo que somos, quienes somos, ante tu perfecta voluntad, Señor, y recibir así tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de explicar tanta teología y tanta cristología, Pablo se dirige a la iglesia hablando de una manera más particular al pueblo cristiano. Recordemos que aunque era una iglesia, hermanos, estaba pasando por momentos bien complicados en su aprendizaje, en su predicación, en su enseñanza. Porque había tres grandes herejías que se habían inmiscuido: el judaísmo, el gnosticismo y el culto a los ángeles. Y naturalmente, hermanos, imagina una iglesia con tres corrientes doctrinales distintas. Y era la misma iglesia, era la iglesia de Colosas. Pero había hermanos en la iglesia de Colosas que tenían inclinación por los judaizantes. Había hermanos en la iglesia de Colosas que abrazaron el gnosticismo. Y había hermanos en la iglesia de Colosas que estaban adorando ángeles, que también estaban aquellos que sostenían la doctrina apostólica, que es la doctrina de Cristo. Ahora imagínense lo complicado de la actividad, la dinámica en esta iglesia. Porque cada uno tenía su propio concepto al cual creer. Qué difícil. Dijera por ahí, no sabe el Señor que hasta uno con la misma línea, unos te van a la América, otros al Cruz Azul, hermano, ni me acuerdo del Cruz Azul, ¿verdad? Y tenemos tantas diferencias, pero vamos en la misma línea. Ahora imagínense la iglesia de Colosas, que tenía muchas variaciones dentro de la misma iglesia. Entonces Pablo se dedica a aclarar cada uno de los puntos mediante la predicación. Fíjense en algo, el apóstol Pablo no detiene. A ver, hermanos, los que tienen el gnosticismo, vénganse para acá, les voy a dar clase. A ver, los hermanos que abrazaron el judaísmo, vénganse. No, Pablo dice, solamente la clase va a ser esta: cristología. Y a medida que van descubriendo la doctrina, ellos van viendo cómo lo que creen se va desmoronando ante la doctrina de Cristo. Pablo está diciendo lo que es importante es la palabra de Dios. Ni siquiera le da crédito a saber qué decían o cuál era la postura. Lo que hace, hermanos, es decir, vamos a predicar a Jesucristo. Y la sola predicación de Jesucristo va a desenmascarar quién dice la verdad y quién no. Entonces lo que hace el apóstol es predicarles a Jesucristo en esta carta. Y eso es lo que hizo, hermanos. Hemos visto cómo les ha hablado y ha ocupado todo lo que ellos decían directamente enfocado solo en Cristo. Pero ahora, a partir de aquí, hace un contraste en lo que viene siendo no la doctrina, no lo que decimos creer, sino el testimonio. Y ahí es donde Pablo hace realmente un fuerte llamado a las prácticas anteriores, a las mañitas que todavía tenía la iglesia y lo que el Señor Jesucristo espera o desea que seamos como iglesia. Y dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pablo aquí, hermanos, habla de la vida antes de Cristo, y eso no es que se ofenda a los colosenses, está diciendo que sí, eso es lo que eran antes. Pero hay algo interesante en la lista de pecados que da.
A ver si acaso, léala usted en su mente. Léala, ¿qué característica tiene esa lista? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que al final termina siendo idolatría. En su mayoría, hermanos, todos tienen una connotación sexual. Esto es lo que era, vivían en todo tipo de desorden. Fornicación, hermanos, recordemos, la palabra que se traduce fornicación es la misma que se ocupa para adulterio, para fornicación, para masturbación, para todo tipo de maldad realizada tal cual, porque después habla de impurezas, hermanos, y esto son contaminaciones a nuestra vida espiritual. Después habla de pasiones desordenadas que tienen que ver con los malos pensamientos, malos deseos. Aquí no solamente es algo sexual, sino con el objetivo de perjudicar. Y termina hablando de avaricia, que es el de desear lo que los demás tienen. Y al final todo esto en conjunto dice, es idolatría. ¿Por qué? Porque al buscar nosotros, hermanos, una autosatisfacción, una satisfacción ajena a la voluntad de Dios, terminamos convirtiéndonos nosotros en la prioridad. Y cuando nosotros nos convertimos en la prioridad, resulta que estamos dándonos a nosotros mismos ese interés que solo se le debe dar a Dios como prioridad. Y todo aquello que roba a Dios su prioridad es idolatría. No necesita tener usted una foto de usted, grandota, con veladora, ¿verdad? Que guapo estoy, ¿verdad? Y rendir todo el que entre por aquí tiene que, cada que pase por mi foto, ¿verdad? Es idolatría. No, basta con que usted quite a Dios. O quitemos, vamos a hacerlo parejo todos, quitemos a Dios del primer lugar para darnos, hermanos, a nosotros satisfacción en el área que sea. Pero Pablo se hace hincapié en esa gran, hermanos, dificultad para el ser humano. Lo que viene siendo precisamente las concupiscencias que tienen que ver con índole sexual. Todo aquello que va en contra de lo que Dios estableció es pecado. Así de sencillo. Entonces, ¿el sexo es malo? No, cuando se hace en el lugar correcto. Pablo dice, esto es lo que hacían ustedes. Y esto lo único que provocaba era la ira de Dios que cae sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque todos estos actos van en contra de lo que Dios ha establecido. Y dice a la iglesia, fíjense bien de dónde lo rescató. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y tenemos que admitir, hermanos, de una forma o de otra, el Señor nos sacó de una red, de un mar, como quiera llamarle, de pecado, de contaminación. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos concede el haber salido de todo tipo de pecado. Pero ahora dice algo interesante. Pero ahora, o sea, ya son cristianos, ya son la iglesia. Y sigue dando una lista de pecados. Esto es lo triste, lo lamentable. Porque no ha dejado de dar una lista de cosas que Dios que ofenden a Dios. Pues dice, pero ahora dejad también vosotros, y ya se dije a la iglesia, no eran, hay que dejarlo. Eso habla de un presente. Tenemos que dejar. ¿Y qué es lo que Pablo dice que tiene que dejar? La iglesia. Recordemos que era una iglesia bien heterogénea, hermano, y que cada quien creía lo que quería y cada quien aceptaba su postura como la correcta y que cada quien creía ser salvo a su propia manera conforme lo que habían abrazado. Entonces Pablo dice, ahora también vosotros, dejad vosotros todas estas cosas, y empieza a enumerar: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus sellos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y estas cositas que dice son cosas que no se ven a simple vista. No se notan. La ira, el enojo, a menos que explote. La ira, hermanos, no es directamente el enojo. La ira es esa raíz de amargura, de inconformidad hacia algo o hacia alguien, y que se queda guardado. Eso es la ira tal cual. Ahora, después dice enojo. Esa ira arraigada ahí, hermanos, cuando explota, se convierte en ese enojo que es capaz de herir, de lastimar, de gritar, de ofender. Pero tuvo un origen, y eso está ahí. Dice después, malicia, y aquí ya es cuando alguien actúa
con mala intención a fin de perjudicar a alguien más. Blasfemia, ni se diga, hermanos, llegar en contra de la palabra de Dios. Literalmente, hermanos, la palabra blasfemia se entiende como atribuirle al diablo la obra de Dios, o al revés, atribuirle a Dios la obra del diablo, o tres, ir en contra de, a manera ofensiva, de la persona de la divinidad. Entonces, fíjense cómo esto es grave, porque esto estaba pasando en la iglesia. Dice, primero salieron de aquí, pero ahora están batallando con esto. Hermanos, no existe una iglesia perfecta. Usted y yo tenemos pecado y tenemos que ir confrontados, ser confrontados por el Espíritu Santo para bajar la cabeza y decirle al Señor, necesito tu perdón. Quítese eso de la mente, hermanos. Jamás eso, estoy bien con Dios. Esto es arrogancia, hermano, porque usted y yo sabemos perfectamente que no es así, que hemos hallado, que hemos dudado, que hemos ofendido. Así que esto viene del diablo porque nos da un conformismo, hermanos, una serenidad que no es. Todos los días usted y yo necesitamos de Dios. Todos los días usted y yo tenemos que abrir la Biblia. Todos los días usted y yo tenemos que orar y pedir a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Y si estamos tristes, ven, siéntate conmigo y llora conmigo, Señor. Pero ese es un engaño bien interesante. Y Pablo nos está diciendo, miren, esto es lo que hay. Ahora dice, palabras deshonestas de nuestra boca. Todo lo que es ofensivo, hermanos. Piensen que muchas veces, bueno, el Señor nos dice igual, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando usted se enoja, yo no sé cómo es que nos enojemos de manera particular, ¿verdad? Pero ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos en nuestro enojo? Ahora, Pablo, sabemos, hermanos, que es pecado enojarse tal cual. No. Es pecado ya llegar al punto de hacer algo que realmente sea considerado pecado. Airaos, pero no pequéis. Además, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se haga en ti una raíz de amargura a través de la ira. Entonces, sí es bien interesante esto. Palabras deshonestas de nuestra boca. Luego la mentira, dice, no mintáis los unos a los otros. Esa era la iglesia de Colosas. No mintáis, no estén diciéndose mentiras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despojarnos del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Revestidos del nuevo. El nuevo hombre es Jesucristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo se remonta a Génesis. ¿Se acuerdan cómo fue creado el hombre en Génesis? Dice que fue creado a imagen de Dios. Entonces la presencia de Cristo en nosotros lo que busca es que usted y yo volvamos a esa imagen inicial, del plan inicial de Dios. Que reflejemos a la persona de Cristo a donde quiera que estemos. Esa es la idea, eso es lo que Pablo está diciendo. Fíjense todo lo que se ha acarreado la iglesia al ser tolerantes con la herejía, con la doctrina que no enseña conforme a la palabra. Y se han hecho de enemistades, se han alejado, se han separado. Total que el testimonio de la iglesia de Colosas ni parece iglesia. Así que tenemos que empezar a trabajar en esto hasta que se forme en nosotros la imagen del que nos creó. Hasta que realmente llegue en nosotros, hermanos, esa perfección se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta poder entender, hasta poder comprender que la imagen de Cristo en nosotros es la que se debe mirar. Todo lo que éramos, todo lo que somos, ante lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Y entonces da la recomendación. Donde no hay, fíjense bien, esto a mí me encanta, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La iglesia de Colosas sí tenía una comunidad judía, una parte judía, estaban los judaizantes. Había muchos griegos, había muchos gentiles. Ya estas ciudades, había gente de Roma, había gente de muchos lugares también. Y Pablo, fíjese bien, dice, delante del Señor no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra cultura. Pablo no dice, hay que afiliarnos al judaísmo, órale, vamos todos para poder ser parte del pueblo de Dios. Pablo no dice eso, de hecho, desecha eso precisamente al decir, no hay griego. Recordemos, hermanos, que el griego era el idioma, aunque el imperio era Roma y el idioma del imperio era el latín. Todas las
hablado y era el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que por eso hace hincapié. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres poder? Pues sabes que no te ayuda de nada. Además, bueno, judío, nosotros somos nada. Pablo dice, ni siquiera judío. Y entonces pone de por medio lo que los judaizantes decían. Tienes que circuncidarte para agradar a Dios. Y Pablo dice, no, ni siquiera los circuncisos ni los incircuncisos delante del Señor. Y luego dice bárbaro. La palabra bárbaro aquí no está asociada con el salvajismo. La palabra bárbaro era una palabra que cuando la cultura griega floreció, le llamaban bárbaro a aquel que no era leído, pues, no era letrado. Era una persona que no podía hablar griego, era una persona que no podía hacer negocios, era una persona sin estudios. Era la forma despectiva del griego para decir a alguien que no tiene capacidad. Era una forma de llamarlo bárbaro. Pablo emplea eso ahí y después dice escita. ¿Y a quién escita, hermanos? Si es algo en el contexto cultural, porque eran las culturas que estaban en lo que es la tierra, el fértil creciente, toda el área de Palestina, Mesopotamia, todo lo que es precisamente en donde se origina todo. Y eso sí eran una forma de llamar a las personas de cierta manera en el salvajismo. Aquí sí. Entonces hace esta comparación. Ya no hay siervo ni libre. Aquel siervo, hermanos, tiene un dueño, pero el libre no. Dice, y que aquí nuevamente cae en lo mismo, sino que, fíjense bien, el que hace la diferencia es Cristo. Cristo es el todo en todos. No procuremos agradar a, no procuremos quedar bien con, no procuremos ser griego, no procuremos ser judío. Tenemos que agradar a Cristo, que Él llegue a ser el todo en todos. Entonces, ¿qué unifica la iglesia? Cristo. Cristo. No quién somos, no lo que decimos, Cristo. Por eso, a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, escogidos de Dios. ¿Y qué caracteriza a los escogidos de Dios? Aquí dice, santidad, santos y amados de entrañable misericordia. Habla de santidad. La santidad no es perfección, es el proceso de perfeccionamiento, el Señor lo va haciendo. Pero el ser santo, hermano, significa ya estar reservado para el plan divino, ser de pertenecer al Señor. Y amados, o sea, santidad y amor. Es lo que caracteriza y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Miren cómo se han dividido, miren cada quien cree lo que quiere, pero en Cristo tiene que caracterizarnos esto. El vínculo perfecto, lo dice más adelante, de entrañable misericordia. Ahora nuevamente, recordemos que cuando se habla de entrañable, todo se refiere a la parte del estómago, porque ahí no están las entrañas. Y mire, cuando usted se enoja, todo se va para acá. Dígame si no siente, hasta me amarró la comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se va para acá. Cuando hay un temor, se siente aquí. Cuando se enamoran, las maripositas están aquí, ¿verdad? En el estómago, todo. A eso se refiere entrañable. ¿Por qué? Porque se habla del cúmulo de emociones, el núcleo de emociones. Entonces esto sí es interesante porque dice de entrañable, de con todo lo que somos, de todo lo que sentimos, pero exista misericordia. Y la misericordia, hermanos, no es tener lástima, no es tener empatía. La misericordia, hermanos, es hacer propio el dolor ajeno. Y entonces esto nos lleva a hacer algo, no solo mirar de lejos. Después dice benignidad, hermanos, y eso tiene que ver precisamente con la bondad hacia los demás, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto es lo que debe caracterizar a la iglesia, todo esto es lo que debe caracterizar al cristiano. Y además de soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y el soportarse, hermanos, nuevamente lo hemos dicho, no significa, ay, voy al culto, pero también está la hermana madre mientras estoy viendo, ni modo, no habla de eso. Cuando habla de soportarse, habla de decir, mi hermana madre tiene una dificultad, voy a poner mi hombro para hacer soporte y que ella no caiga. De eso se trata, el soportándonos unos a otros. Hermanos, ser soporte, voy a extender mi brazo, voy a extender mi mano, voy a poner mi hombro de tal manera que los que están cerca de mí, por lo menos cercanos a mí, no caigan. Soportándolos. Ahora después dice, perdonándonos unos a otros. Y aquí sí habla de alguna diferencia. ¿Cuál es el problema? No sé. Pablo dice, tienen que perdonarse. Tienen que tenerlo en esa forma. Si es que existiera quejar uno contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también. Fíjese, ¿de quién está hablando la imagen? ¿De quién tenemos que dar? ¿De quién tenemos que estar vestidos? Nuevamente el centro es Jesucristo.
Después dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que debe ver la gente en la iglesia, hermanos, ese vínculo perfecto de amor. Y ese amor, hermano, no significa que estamos abrazados todos juntos y cantemos el himno de la alegría de la mano todos cuando termine el culto, ¿verdad? Hay puro amor ahí, o sea, no es así. Porque el amor se va a ver desafiado a dejar de amar. Así que el amor, hermanos, es el vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? El apóstol Juan describe que el amor, o define el amor como Dios. Por eso es que Pablo dice, ese es el vínculo perfecto. ¿Qué le caracteriza a una iglesia cristiana legítima? Que Dios se siente en este lugar. Persona ajena que llega se da cuenta que aquí está Dios. Cristianos de esta iglesia llegamos y nos damos cuenta que aquí está Dios. Los asistentes a la iglesia nos damos cuenta y entendemos la importancia del culto porque sabemos que aquí está Dios. Si perdemos de vista, hermanos, a quién le estamos dando culto, entonces es tan fácil hacer las cosas a la ligera. Pero cuando entendemos, hermanos, a quién es el culto y saber que el principal asistente de nuestro culto es el Señor, le damos la importancia que debe tener. Es el vínculo perfecto. Y ahora viene un resultado. Después de ser transformados, después de entender lo que hizo Dios, después de sostenernos en la doctrina bíblica, dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Viene un resultado, hermanos, que viene solito por la presencia de Dios. La paz en nuestros corazones. Y después dice, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y además ser agradecidos. ¿Qué viene entonces, hermanos, por actuar conforme a la palabra de Dios? Viene paz. Viene paz. Y además de esto, hermanos, hay un corazón que puede, que sabe, que entiende que debe ser agradecido. Esto es lo que en la palabra, por lo menos de Pablo hacia los Colosenses les dice, esto es lo que debe destacarles. No lo que ya no son y no lo que están haciendo, sino lo que quiere Dios. Y una vez que se hace lo que quiere Dios, Dios derrama su bendición. Y hay gratitud y hay paz. ¿Cómo podemos lograr esto? Pablo sigue hablando. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No el Talmud, no los pensamientos filosóficos del gnosticismo, no la tergiversación del culto a los ángeles. ¿Qué es lo que debe haber en abundancia en la iglesia? Según Pablo, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Y aquí, hermanos, quien detecta eso somos nosotros como iglesia. Si de repente se empieza a predicar en nuestra iglesia algo que no es bíblico, tenemos la autoridad para decir, ¿saben qué? Pero si la palabra de Cristo está siendo predicada, es nuestra responsabilidad actuar como Cristo nos está mandando que hagamos. Así que entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Y esto qué va a hacer? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y además de eso, Pablo le suma la alabanza, fíjense, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que Pablo pone de por medio en el testimonio nuestro tiempo devocional, la palabra de Cristo, y además de esto, hermanos, pone en medio la alabanza. No dejemos de alabar a Dios por nada. Aquí dice salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo pone todo esto. Tristemente hoy en día muchos lugares de predicación, hermanos, le han dado más lugar, yo me atrevo a decir que ni son cantos espirituales, son canciones emocionales, así les digo yo. Porque saltan todo lo que Pablo nos está diciendo que no, y se cantan en la iglesia, de verdad. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es la diferencia? Los salmos están aquí, hermanos. Recordemos que el libro de Salmos es un himnario. Después, cuando se habla de himnos, hermanos, son cantos que tienen una enseñanza aplicativa con fundamento escritural. Gloria a Dios, si usted ahorita nos pasaron himnarios, ¿verdad? Si usted ve cada himno tiene un texto bíblico en el cual está sustentado el porqué y la razón de ese himno. Hay sustento. Y los cánticos espirituales, hermanos, son aquellos que nos llevan a una confrontación personal para un crecimiento espiritual. No que sienta yo bonito. Ay, es que está bonito y hasta lloré. No se trata de eso.
Se trata de que usted entienda la voluntad de Dios y salgamos convencidos de lo que Dios quiere que hagamos, no de lo que sintamos. A veces, hermanos, no se siente bonito. O sea, no sé si han leído a Pablo y todo su currículum. Naufragado, azotado, y Pablo no decía, se siente bien rico, ¿verdad? Pablo está diciendo todo lo que me ha pasado. Sin embargo, estoy convencido, de eso se trata, que podamos hacerlo y pese a todo alabar a Dios. Y dice al final, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, eso le llamamos testimonio, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente el énfasis está en Cristo. ¿Cómo existe una transformación en la iglesia a través de Cristo? ¿Quién va a proveer esa transformación? Jesucristo. ¿Quién va a ayudarnos en nuestras relaciones interpersonales como hermanos? Jesucristo. ¿Quién va a usarnos para dar testimonio al que no conoce? Jesucristo. Entonces, ¿quién debe ser glorificado? Jesucristo. En todo lo que hagamos. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios es glorificado con una iglesia que tiene estas características. Dios es glorificado con una vida cristiana que decide hacer las cosas como Dios desea. Todo esto para decir Pablo, comparen lo que les están enseñando y comparen lo que Dios pide. Comparen su forma de vida y comparen lo que Dios pide. Comparen lo que les están enseñando y comparen el testimonio de Jesucristo. Somos una iglesia cristiana, iglesia de Colosas. ¿A quién tenemos que seguir? ¿A quién le tenemos que creer? ¿Con quién nos tenemos que identificar? Pablo termina diciendo, y todo esto nos va a llevar a glorificar a Dios. Así que si algo tenemos, hermanos, que aprender a hacer y aprender también, es a poner a Dios como prioridad. Porque si nos descuidamos, hermanos, terminaremos haciendo lo que hacíamos antes. Terminaremos por abrazar aquello que a Dios no le agrada y que seguimos haciendo sin poder ver un cambio completo en nuestras vidas. Y lo que Dios espera es que la iglesia tenga vidas transformadas, tenga familias transformadas, hermanos, y que tenga poder y autoridad para salir y decir soy cristiano y que la palabra de Dios fructifique y que la iglesia sea edificada. Así que tenemos mucho que aprender, hermanos, conforme Pablo nos habla o nos insta a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras a través de la epístola, Padre, lo que tengamos que corregir. Cada uno de nosotros, Señor, sabemos, y además de eso, tú nos conoces. Rogamos entonces, mi Dios, que podamos ser hallados, Padre, en obediencia, en integridad, en santidad y amor, mi Dios. Fortalécenos, Padre, como siervos del Señor, como tus siervos. Fortalécenos como hijos tuyos también, Señor. Fortalécenos como iglesia y que podamos hacer tu voluntad, predicar tu verdad y creer, Padre Santo, firmemente lo que hemos dicho, que Jesucristo es el Señor. Gracias te damos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.